Mi nombre es Ricardo y he trabajado como guardia de seguridad privada por más de 30 años. Si bien es un trabajo algo extenuante por las largas jornadas, la ventaja es de que, a diferencia de otros puestos de trabajo que su sueldo muchas veces va en función de la empresa donde trabajen, con nosotros no funciona así. Es un sueldo fijo, trabajes para una empresa muy grande o muy pequeña. Al final somos servicios externos que no nos paga la empresa directamente. Por eso el sueldo es estable y en ese sentido es algo mejor. Lo que sí ocurre es que según tu desempeño y antigüedad, incluso tu edad, te asignan a lugares más o menos complicados. Es decir, a los más jóvenes los ponen en seguridad de altos corporativos, de bancos, de lugares donde se manejan valores, incluso por la movilidad y el desempeño físico que requieren esas posiciones. Pero a los viejos como a mí, ya nos dejan tareas un poco más sencillas, oficinas de empresas, algún centro de distribución ocasionalmente o cosas así, donde la demanda física no es tan exigente y donde no se manejan valores, como para que no debas de estar alerta todo el tiempo. Esto sucedió hace como 3 años. Yo estaba asignado como guardia de un corporativo de una cadena de supermercados. Mi trabajo básicamente consistía en dar accesos y salidas a visitantes, registrar vehículos externos y realizar rondines por el edificio cuando se acababa la jornada laboral. Cabe señalar que a mí casi siempre me asignaban los turnos en la noche, de 7 de la noche a 7 de la mañana del día siguiente. Yo llevaba ya como 3 semanas en el edificio trabajando. Me habían trasladado de otras oficinas y los compañeros que ya estaban ahí me recibieron muy bien. Éramos 3 para los turnos de la noche y por la mañana había 5. Durante nuestra jornada nocturna nos dividíamos las tareas. Uno iba a hacer los rondines, otro se quedaba en la entrada principal y uno más en el cuarto de monitores donde se podía ver todo el circuito cerrado de las cámaras de seguridad. Por ahí de las 11 de la noche nos reuníamos a cenar y luego como a las 4 a.m. a tomar un tentempié para aguantar hasta llegar a la salida o llegar a nuestras casas. En esos pequeños descansos los compañeros platicaban historias de fantasmas que no son muy comunes entre nosotros los guardias, principalmente porque trabajamos de noche. Uno de ellos, de los que lleva ya más tiempo trabajando en ese corporativo, nos contó que en el sótano, en el 5.º estacionamiento, que él ya había visto varias veces a una mujer que se aparecía flotando y que se iba por los largos pasillos del estacionamiento. Sin embargo, yo no soy muy creyente de esas cosas, a pesar de que mis hijos, esposa y demás familiares luego me cuentan cosas de ese estilo. A mí nunca me había pasado nada así, hasta que llegué aquí. Una de esas noches, como cualquier otra, yo llegué poco antes de las 7 p.m. Acomodé mis cosas, metí mi cena en un pequeño refrigerador que teníamos y vi la bitácora del turno de la mañana por si había algunos pendientes que atender. Llegaron mis otros 2 compañeros y nos dividimos las actividades. A mí me tocaban ahora los rondines. Los rondines los iniciábamos a medianoche. Dábamos 2 o 3 vueltas durante toda la madrugada. Esa noche, después de cenar, poco después de la medianoche, me puse mi chamarra, tomé la linterna que usábamos para los rondines y mi radio de comunicación. Empecé por la entrada principal, el estacionamiento de proveedores que estaba en la planta baja, algunos pasillos de las áreas administrativas y luego me dispuse a bajar a los 5 niveles de los estacionamientos que había. Esa noche no era como las otras, sentí algo extraño en mí. Como les dije, yo no era ningún creyente de eso de los fantasmas o cosas así, pero sentí algo muy parecido al miedo, si es que se puede describir así, no sé, algo indescriptible, algo que me quería decir que no bajara esa noche a esos estacionamientos. Sin embargo, debía hacerlo. Los nombraré como E1, E2 y así sucesivamente hasta el E5. El E1 fue el primero al que bajé, el más pequeño y el más cercano a todo. Normalmente se estacionaban gerentes y directores de la empresa por la posición más cercana hacia las oficinas. Hay unos 50 cajones de estacionamiento y sus respectivas rampas para subir y bajar a los diferentes niveles. Todos los estacionamientos hasta la planta baja están conectados por escaleras y por 5 elevadores. En este primer estacionamiento no hubo ninguna novedad. Lo recorrí muy rápido y me seguí al E2, un poco más grande. Este nivel es donde se estacionan los jefes del corporativo. Hay unos 100 cajones y al igual que el anterior, sus rampas, nada fuera de lo normal. Pero algo se sentía más y cada vez más dentro de mí, como si algo me dijera que no siguiera bajando. Recorrí el E2 sin mayor novedad y seguí al E3. Aquí la iluminación ya no era tan buena como en los niveles anteriores.
ya que se apagaban varios interruptores y solo dejaban una lámpara distanciada de la otra para iluminar ciertos puntos. Prendí mi linterna y empecé a recorrer. Lo primero que vi al bajar fue un gato gris, esponjoso. Me miró con sus ojos realmente brillantes, como dos focos que se iluminaran enfrente de mí. Erizó sus pelos y maulló muy feo, esos maullidos que se oyen como si un bebé estuviera llorando. Si bien no es algo paranormal, sentí como todos mis vellos de la espalda se erizaban por lo ocurrido. El gato se fue rápidamente y se perdió en las sombras. No lo vi ya después. Mis compañeros me preguntaban por el radio si había alguna novedad, y yo les respondía que ninguna. Continuaba mi recorrido. El E3, el E4 y el E5 son los estacionamientos más amplios para personas en general. Tiene alrededor de 150 cajones cada uno, así que iba un poco más despacio, iluminando cada rincón con mi linterna en busca de personas de la calle que luego se quedan ahí escondidas a pasar la noche. Mi radio se empezó a volver loco. Entraba estática, ruido blanco. Pensé que se estaban cruzando las frecuencias con las de la policía o ambulancias. Luego ocurre muy a menudo eso, pero no, solo era ruido. Se subía el volumen y se bajaba súbitamente, hasta que se silenció por completo. En ese momento, por la radio escuché una tenue voz, como de una niña pequeña, que decía: «Ayúdame, por favor». Claramente lo escuché por la radio, pero preferí no darle importancia, suponiendo que eran las frecuencias cruzadas. Avancé por el E3 hasta el fondo, y sin mayor novedad, pasé a bajar al E4 por las escaleras. Cuando empecé mi recorrido por el E4, todo iba normal. El radio estaba en completo silencio, y yo seguía mi recorrido. La linterna empezó a parpadear como queriéndose apagar. La apagué y la prendí de nuevo, y con eso se resolvió todo. Funcionaba bien de nuevo, pero ahora de nuevo el radio empezaba con esa estática, sonando y haciendo ruidos raros. Lo que me dejó frío en un momento fue cuando ahora por el radio escuché de nuevo esa voz como de una niña pequeña, pero ahora riendo levemente, y al fondo se escuchaba como cuando alguien va bajando las escaleras rápidamente, las pisadas, el sonido continuo, algo así claramente pude escuchar. Pensé que alguien venía por las escaleras, tal vez uno de mis compañeros, así que giré la cabeza en dirección a las escaleras. Mantuve la mirada fija en ese punto como por unos 30 segundos, esperando a ver que saliera alguien por ahí, algún compañero o algo así, pero no, nadie llegó. No hice más que dar la vuelta y continuar mi recorrido. El miedo cada vez se iba intensificando, y esa sensación dentro de mí crecía y crecía. Era esa sensación que me pedía que volviera para arriba, que no siguiera bajando. Llegué al final del estacionamiento y al otro extremo de las escaleras para bajar al último nivel, el E5. Bajé cuidadosamente y entré al nivel. Aquí me di cuenta de que una gran parte de cajones estaba siendo utilizado como área de almacenamiento. Había cientos de maniquís cubiertos por plásticos transparentes y otras mantas blancas. Una larga hilera de maniquís se dejaba ver hasta el fondo. Tal vez no parezca nada aterrador esto, pero en realidad se veía muy siniestro. Imaginar esas estatuas de forma humanoides enfiladas una a una, inmóviles a lo largo del pasillo lleno de penumbras y con un silencio abrumador, crea un escenario perfecto para cualquier actividad paranormal. Empecé mi recorrido, alumbrando cada rincón con mi linterna. De nuevo la radio sonó, pero esta vez eran mis compañeros. Les dije que ya estaba en el E5 y sin novedades. Cuando terminé la comunicación con ellos, el radio de nuevo empezó a enloquecer. Ruido, mucho ruido empezó a salir del radio, ruido que realmente era ensordecedor, así que decidí apagarlo. No iba a necesitarlo al menos en ese momento hasta que regresara con mis compañeros. Seguí mi caminata, pasando al lado de todos esos y cada uno de esos tétricos maniquís. En mi cabeza se formaban situaciones de ¿qué haría si uno se empezaba a mover? Nada lógico, pero la cabeza a veces nos juega ese tipo de bromas tan inoportunas. De un momento a otro las luces del estacionamiento se empezaron a prender y apagar de manera aleatoria, no en orden como lo hicieran por medio de los interruptores, sino que de formas caprichosas unas se encendían y otras se apagaban. Prendí el radio para comunicar esto a mis compañeros, pero no tuve respuesta. Es como si no hubiera nadie del otro lado de la radio. Insistí una vez más, pero fue lo mismo, el mismo resultado, sin respuesta.
Pasados unos minutos de este prendido y apagado de luces, mi radio se activó de nuevo y escuché claramente de nuevo esa voz infantil: «Hola papito, vamos a jugar», y soltaba una pequeña risita después. Después de oír esa pequeña risa infantil, el radio se silenció de nuevo, las luces dejaron de parpadear y solo se quedó encendida una del centro del estacionamiento. Apunté mi linterna ahí, pero no vi nada, no había nadie conmigo. Era algo muy extraño todo esto que estaba pasando. Estos estacionamientos están equipados con sensores de presencia en cada cajón para una mejor vista de los lugares disponibles. Entonces, cuando hay un cajón ocupado por un carro, se enciende una luz en la parte de arriba de color rojo, indicando que está disponible o no. Y los cajones vacíos pues tienen una luz verde indicando la disponibilidad. Eso está en todos los niveles. Después de ver que la lámpara del centro se quedó encendida, estos sensores de presencia se empezaron a activar de igual manera, aleatoriamente, primero uno y luego otro y otro, así, dando saltos por todo el estacionamiento, como si algo se estuviera posicionando ahí rápidamente y luego pasara hacia otro lugar. Pero estaba solo, eso no podía ocurrir, era algo inexplicable, y yo ya estaba con todo el miedo a flor de piel. La luz del centro del estacionamiento se apagó, dejó todo el estacionamiento en completa oscuridad. Mi linterna era lo único que alumbraba ahora. Decidí no seguir más y regresar a los elevadores para subir rápido. Mientras ibas caminando a los elevadores, escuché de nuevo esas pisadas, como si alguien corriera presurosamente. Giré la cabeza para ver qué pasaba, pero no había nada. Iluminé con mi linterna cada rincón, y cuando pasé por los maniquíes alcancé a ver una silueta de una niña que se escondía detrás de ellos. O al menos eso me pareció ver a mí, una silueta pequeña de una niña pequeña, porque podía distinguirse la forma de su falda y sus pequeñas coletas. Y cuando llevé la luz de mi linterna hacia ella, se escondió tras los maniquíes. Pensé que quizás pudo haber sido un niño de la calle, que se metió al estacionamiento o algo así, y me acerqué a ver. Temeroso y con cautela, me iba acercando viéndolos todos, y cada uno de esos maniquíes, buscando a quién se escondió por ahí. Mientras caminaba mi linterna empezó a fallar, empezó a parpadear, como queriéndose apagar. En los pocos flashazos que daba, alcancé a ver, de nuevo, una silueta, y me acerqué más y grité: «Oye niña, sal de ahí por favor». Creo que ese fue mi grave error. En cuanto terminé la frase, el radio se activó por sí solo, y solo escuché: «Juega conmigo, papi». El radio se apagó después. Lo único que podía ver es como uno de esos maniquíes empezaba a moverse, como a caminar, moviendo sus piernas sin articulaciones, se movía hacia mí. Los flashazos que daba mi linterna me dejaron verlo cada vez más y más cerca de mí. No pude más con el miedo que me invadió todo, y como pude, corrí a los elevadores pulsando el botón muchas veces, tratando de que bajara y se abriera lo más rápido posible. No podía ver mucho, pero a lo lejos se escuchaba cómo se arrastraban esas bolsas de plástico, lo que me hacía pensar que ese maniquí seguía avanzando hacia mí. Empecé a rezar lo primero que se me vino a la mente, y como si fuera un milagro, la puerta del elevador se abrió frente a mí, iluminando todo a mi alrededor. Me metí sin mirar atrás y pulsé muchas veces el botón de cierre. Cuando el elevador ya estaba cerrando, a la lejanía, escuché de nuevo esa pequeña voz que decía: «Vuelve pronto a jugar». No tenía voz para contar esto. Sabía que mis compañeros no me iban a creer, o que incluso se iban a burlar de mí. Solo les dije que se fue la luz en el E5, y ellos me dijeron que sí vieron por el circuito cerrado que no había luz ahí, y se trataron de comunicar conmigo pero que no respondía. Pensaron que estaba arreglando los fusibles y que por eso no contestaba la radio. Les dije que no arreglé nada, solo terminé mi recorrido y regresé. Ellos fueron después a ver qué pasaba con la luz y lo arreglaron, y regresaron como si nada hubiera pasado. No percibieron nada en ese nivel, en el E5, donde estaban los maniquíes y la niña. A la fecha, no sé de qué se trató esta experiencia. Nunca se lo había contado a nadie ajeno a mi familia. Mi esposa me dijo que quizás era un alma en pena que buscaba ayuda de mí, pero yo no tenía ninguna intención ya de volver a bajar a ese estacionamiento. Duré como 2 años más en ese corporativo hasta que me cambiaron, pero después de mi experiencia, nunca más visité el E5. Siempre me quedaba hasta el E4. Yo no bajaba más. Fue una experiencia realmente aterradora.